Bien, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, chicos. Gusto saludarles nuevamente. Gracias por estar acá en un nuevo video. Muy bien, en esta oportunidad, fíjate, te traemos, ¿verdad? Un tema de estadística muy importante, como es, ¿verdad? Las tablas de frecuencia. Vamos a ver qué es una tabla de frecuencia, para qué nos sirve y, ¿verdad? Sobre todo, qué podemos obtener de una tabla de frecuencias, ¿verdad? Así que acompáñenme en este video, ¿verdad? Vamos a intentar pues explicar todos los detalles de cómo construir una tabla de frecuencias. Vamos a ver pues la parte gráfica al final después de construirla. Por lo tanto, no sé cuánto tiempo me va a demorar explicarlo, ¿verdad? No sé si de repente uno o dos videos. Vamos a ver. La idea es que cubramos todo, ¿verdad? Los conceptos y no dejemos nada pendiente. Así que pues si me toca hacer un par de videos más, pues lo vamos a hacer con tal, ¿verdad? La información quede muy bien explicada para que ustedes puedan aprovecharla. Ok, esto pues, ¿verdad? Corresponde al capítulo 2 de nuestro libro de texto Link que estamos utilizando con nuestros alumnos. De igual forma les puede servir, ¿verdad? A aquellos alumnos que están cursando pues una clase de estadística y de repente van a comenzar a ver el tema de tablas de frecuencia. Así que gracias por estar acá. Si no se han suscrito, pues suscríbanse. De esa forma me apoyan y ya saben, pues también nos motivan a seguir creciendo como canal. Ok, vamos a comenzar entonces con los conceptos básicos, ¿verdad? Y luego nos vamos a ir a la práctica, como ya es costumbre aquí en nuestro canal. Primero la parte teórica y luego intentaremos explicar un poquito, pues ya con algún ejemplo específico para poderle, ¿verdad? Sentir gusto a la teoría. Bueno, entonces vamos a ver, los objetivos que se van a perseguir acá, ¿verdad? Son estos. Fíjense, hacer una tabla de frecuencias a partir de un grupo de datos que nos vayan a brindar, ¿verdad? O que nosotros vayamos a conseguir. Organizar los datos cualitativos en una gráfica, ¿verdad? En una gráfica de barras, ¿ya? Vamos a aprender a hacer un gráfico de barras por acá, muchachos. ¿Qué más? Vamos también, ¿verdad? Vamos también a generar un gráfico de pastel o gráfico circular, que es básicamente lo mismo. Vamos a generar también una distribución de frecuencias de un grupo de datos. Vamos a generar, a comprender una distribución de frecuencias relativas, ¿verdad? Vamos a representar una distribución de frecuencias de datos por medio de un histograma, ¿verdad? O gráfico de barras, que es lo mismo. También vamos a construir un gráfico que se llama polígono de frecuencia. Y al final, pues, ¿verdad? Vamos a construir una distribución de frecuencia acumulativa, que no es otra cosa más que una ojiva menor que. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, pues. Gracias por estar acá. Bueno, dice, recuerde que el capítulo 1 al grupo de técnicas que se utilizan para describir un conjunto de datos se le denominó estadística descriptiva, ¿verdad? En otras palabras, la estadística descriptiva se encarga de organizar datos con el fin de mostrar la distribución general de estos y el lugar en donde tienden a concentrarse, además de señalar valores de datos poco usuales o extremos. El primer procedimiento que se emplea para organizar y resumir un conjunto de datos es una tabla de frecuencias. Entonces vamos a aprender entonces, ¿verdad?, a construir una tabla de frecuencias aquí en nuestro curso. Ok, ¿qué es una tabla de frecuencias entonces? Dice, es una agrupación de datos cualitativos en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones en cada clase. Entonces acá la palabra clase, ¿verdad? La palabra clase para nosotros será sinónimo, pues lo podemos ver desde esta otra perspectiva de categoría, ¿verdad? Será sinónimo de categoría. Entonces nosotros podemos asociar las categorías con las clases, ¿ya? Una clase es una categoría o viceversa, una categoría es una clase. Pero en estadística no usamos la palabra categoría, usamos la palabra clase. Pero hacemos alusión a una categoría con la palabra clase, ¿verdad? O cuando hablamos de una clase, estamos hablando de que tenemos una categoría de algo, una clasificación de algo, ¿ok? Más o menos, pues las clases quedan así, ¿verdad? Como son, digamos, categorías las que vamos a colocar. Entonces, digamos que todas estas de acá, aquí van a ir colocadas las categorías, ¿verdad? Y vamos a ir colocando nuestras categorías. Y las categorías, pues son, digamos, eh, son arreglos que están, digamos, hechos en intervalos,
Recuerde usted que los intervalos tienen, por así decirlo, vamos a usar otro color un poquito más potente, ok. Digamos que este es una categoría. Entonces, ¿qué ocurre? Las categorías están pues organizadas así, ¿verdad? Por intervalos. Los intervalos tienen un valor inicial y tienen un valor final. Entonces, digamos que aquí hay un valor, aquí va a haber un valor inicial y por acá tendremos un valor final. Entonces, ¿verdad? Y lo mismo va a ocurrir para cada una de las clases o categorías. Entonces, de aquí en adelante yo no voy a decir categorías, voy a decir clases. Cuando yo me refiero a clases, estamos hablando, ya saben ustedes, de intervalos que están categorizados por valores iniciales y finales. Entonces una tabla de frecuencia tiene más o menos esa, digamos, estructura que estamos viendo ahí, ¿verdad? Fíjense, al inicio están organizadas las clases, tiene algo que se llama frecuencias, tiene algo que se llama marcas de clase, ¿verdad? ¿Qué más tiene? Tiene algo que se llama límites reales inferiores y superiores, tiene una frecuencia relativa, una frecuencia, un porcentaje de frecuencia relativa, ¿verdad? O frecuencia relativa porcentual, que es lo mismo. Tiene una frecuencia acumulada, tiene una frecuencia acumulada porcentual o porcentaje de frecuencia acumulada, que es lo mismo. Y pues nosotros más le vamos a agregar aquí una columna que se va a llamar frecuencias por marcas de clase, que la vamos a utilizar en, digamos, cálculos posteriores cuando estemos viendo medidas de tendencia central y también en medidas de dispersión, ¿verdad? Así que más adelante estaremos haciendo ese tipo de cálculos también aquí en la clase. Ok, ¿qué cosas vamos a necesitar, verdad? Calcular. Pues se le calculará pues, a la tabla de frecuencias un rango, una cantidad de clases, límites inferiores y superiores de cada clase, ¿verdad? Le vamos a calcular la anchura de cada clase. Vamos a ir definiendo cada una de estas cosas o parámetros, ¿verdad? O características de la tabla a medida vayamos avanzando pues, en el video. ¿Ok? Todo lo que ven arriba, clase, frecuencia, marcas, límites reales, frecuencia relativa y todo lo que ven en la tabla se calcula más estos otros que estamos mencionando por acá. O sea, es una serie de cálculos que van implicados para poder llenar esa tabla y verdad poder tener toda la información condensada ahí como la queremos en una tabla, pues llamada tabla de frecuencias. ¿Ya? No es nada más eso. Bien. Entonces con la tabla de frecuencias ya una vez elaborada, pues surgen estos gráficos, ¿verdad? Estos son los gráficos que vamos a aprender a, pues, a desarrollar o a realizar en forma manual, ¿ya? Más allá de que existen software como Excel u otros, ¿verdad? Programas que me permite hacer estas gráficas, es importante que el estudiante sepa cómo elaborarlos, ¿verdad? Para que comprenda de dónde vienen estos gráficos, ¿ya? Una vez que él comprenda de dónde vienen, entonces el alumno ya pues podría utilizar de repente un software para hacerse la vida más rápida, ¿verdad? Y procesar de forma más rápida los datos, ¿ya? Sin embargo, pues esta no es una clase de Excel, es una clase de estadística donde el alumno tiene que aprender los algoritmos, los procesos, donde él tiene que llevar a cabo, ¿verdad? Las manipulaciones de los datos para poder generar los gráficos, ¿ya? Pero no es cosa tampoco del otro mundo llevar a cabo estos gráficos. Bueno. Entonces los gráficos principales que vamos a ver son el gráfico de barras, polígono de frecuencias, ¿verdad? Que es este de acá. Vamos a ver también un gráfico de pastel, que es lo mismo que un gráfico circular. Y aquí tenemos un diagrama de frecuencias acumuladas, ¿verdad? Que también se le suele llamar ojiva menor que. También hay otro que se llama ojiva mayor que es, digamos, lo contrario a esto de acá. O sea, la ojiva mayor que hace un comportamiento más o menos similar, pero de esta forma, ¿verdad? Entonces, digamos, es lo contrario a este de acá, la ojiva mayor. La que estamos viendo en pantalla se llama ojiva menor que. Entonces, cuando ya tengamos toda la tabla completada, esta tabla, ¿verdad? Nosotros ya podremos elaborar estos gráficos con la información que ya hayamos conseguido en la tabla. Ok, entonces vamos a ver con detalles esto. La descripción numérica de una variable cualitativa, nominal u ordinal es realizada con la denominada tabla de distribución de frecuencias, la cual se abreviará como TDF. La misma contiene clases o intervalos en los cuales se alojan datos que son mutuamente excluyentes con otros datos de otras clases. Bien, chicos. Entonces aquí surge un concepto muy interesante. La palabra o el término mutuamente excluyentes, ¿verdad? Lo estoy señalando ahí. Significa de que ningún dato
por ejemplo, ningún dato de esta clase de acá puede aparecer en los siguientes intervalos o siguientes clases, ¿ya? Quiere decir que los datos que aparezcan en esa clase de ahí son exclusivos, son de ella, no pueden aparecer en otra categoría o en otra clase más abajo, ¿verdad? Entonces ahí mucho cuidado. Ese es un concepto muy importante aquí en estadística descriptiva y sobre todo en la construcción de una tabla de frecuencias. Ok, también fíjense que aparece lo que es, muchachos, por acá, ¿verdad? Aparece los límites reales inferiores y los límites reales superiores, que son diferentes, ¿verdad? Que son diferentes a los límites que yo obtengo acá. Vamos a ver. Estos de acá son límites inferiores y superiores, ¿verdad? Podemos también así. Límite inferior. Y este de acá, límite superior. En cambio, estos de acá, ¿verdad? Estos de acá tienen un nombre específico. Son límites reales. Así los vamos a llamar. Límites reales. Por eso los tengo así, digamos, en colores diferentes. Estos son, digamos, los que con los cuales vamos a arrancar a llenar la tabla. Y estos nos van a servir ya para graficar los diferentes gráficos que hemos visto antes. Así que si se calculan de una forma, entonces ahí lo vamos a aprender. ¿Ok? Entonces, pero sí es bueno que lo sepan. Las clases tienen límites inferiores y límites superiores. Pero también hay una columna que es de límites reales. Y los límites reales tienen límite real inferior y límite real superior. Así que ahí no se me vayan a confundir. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a explicar aquí, pues rapidito, qué es un gráfico de barras. Dice que es un conjunto de barras horizontales o verticales que tienen las siguientes características, ¿ya? Nosotros ya en los programas avanzados, ¿verdad? De datos, que grafican datos, podemos darnos el lujo de colocar los gráficos en forma vertical o en forma horizontal. ¿Ya? Entonces ahí no es, digamos, no es, digamos, tan relevante si van en forma vertical o en forma horizontal. Lo que es relevante es cómo se grafican, ¿verdad? Eso sí. Es decir, el tamaño, la anchura, esas son las cosas que a nosotros nos van a servir aquí en el curso, ¿verdad? Bien, la cantidad de barras debe ser igual al número de categorías de la variable. Deben ser estas categorías mutuamente excluyentes. Bueno, lo que hablábamos anteriormente, lo que nos quiere decir aquí el texto es que, ¿verdad? Los bloques estos que tienen estas anchuras, ¿verdad? Tienen esas anchuras, son, digamos, las categorías que teníamos allá en la tabla de frecuencias. Es decir, aquí en la tabla de frecuencias, ¿verdad? Vamos a borrar todo. Ok. Vamos a hacerlo con esta. Vamos a pegar acá. ¿Ya? Estos límites reales son los que van a ir acá, ¿verdad? Son los que van a ir aquí. Aquí sería uno, aquí sería otro. Aquí sería uno, aquí sería otro. Aquí sería uno, aquí sería otro. ¿Verdad? Entonces, pero vamos a respetar siempre la misma anchura para cada bloque o para cada rectángulo. Eso sí, ¿verdad? Porque nos están diciendo acá que, que tienen que tener la misma anchura, ¿verdad? Entonces ahí, pues, hay que tener un poquito de, como quien dice, de tanteo a la hora de dibujarlos. Pero eso no es... Yo sugiero que para realizar estos gráficos los hagan en un gráfico de barras. O, bueno, el gráfico de barras que vamos a generar, que lo hagan en papel cuadrícula. Eso es lo que les quise decir ahí. Que lo hagan en papel cuadrícula. Así ustedes van viendo la escala y van dimensionando, ¿verdad? Los rectángulos para que de esa forma ustedes puedan, pues, llevar un orden. Quiero que se fijen en algo. Bueno, vamos a seguir acá. La altura de cada barra representa el conteo o porcentaje de cada categoría, ¿verdad? La altura que ven acá va a ir relacionada con las frecuencias de cada clase. Las frecuencias van a ir colocadas aquí en este eje y de este lado vamos a colocar lo que son las clases con sus límites reales, inferiores y superiores, ¿verdad? Eso es lo que vamos a colocar en este, digamos, eje horizontal y en el eje vertical las frecuencias para la altura. ¿Qué quiere decir entonces? Que la altura se medirá de esta forma, ¿verdad? Y pues está relacionada con la frecuencia de esa categoría. Recuerden que la tabla
tiene frecuencias. Miren, y están. Entonces, estas frecuencias son básicamente las alturas de los rectángulos. Inciso C debe ser fundamentalmente ilustrativo, es decir, tratar de transmitir al usuario gráficamente y de la mejor forma posible lo que está ocurriendo en la muestra. Ok, chicos, entonces ustedes, cuando ya son pues profesionales, ¿verdad? Van a llevar algún caso, pues jefes de departamento, jefes de producción, ¿verdad? O de alguna área de una planta y ustedes tienen que presentar resultados estadísticos al final de cada mes, al final de cada año. Y pues ustedes tendrán que presentarlos al gerente de la empresa. Entonces el gerente de la empresa, ¿verdad? Va a preguntar cosas de estos gráficos y ustedes tienen que pues explicarlos. Entonces la idea es que la ilustración pues sea, pues como dice ahí, ¿verdad? Fundamentalmente ilustrativa para tratar de transmitir al usuario gráficamente y de la mejor forma posible lo que está ocurriendo en la muestra. Ustedes son los responsables de, ¿verdad? De decir en qué situación se encuentra su departamento. Y lo van a hacer a través de la estadística y a través de gráficos. Ok, entonces, pues fíjense, ahí tengo yo marcado, ¿verdad? Los puntos. Fíjense que los he colocado estratégicamente, pues, en el centro de cada rectángulo. Están colocados en el centro de cada rectángulo, ¿verdad? Estos puntos, con un propósito, ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y pues corresponden, ¿verdad? Corresponden pues, a las frecuencias de cada uno de ellos, ¿verdad? Van colocadas de esa forma y fíjense, van medidos así, ¿verdad? Más o menos ahí las estrategias para poder, ¿verdad? Graficarlos. Entonces, eso es básicamente un gráfico de barras. Ok, luego está un gráfico circular, que es este de acá, ¿verdad? Bueno, aquí les quería también mencionar otra cosa, antes de pasar por allá. O lo vamos a ver en su determinado momento, ¿verdad? Creo que estamos a unas 3 diapositivas de lo que les quiero decir, pero de una vez se los digo. Quiero que se fijen que, por ejemplo, el límite superior de la segunda clase, digamos que de 600 a 1000 sería la categoría 2, ¿verdad? Aquí, categoría 2, y esta sería la categoría 1 o clase 1. Vamos a llamarlo por ahorita categorías, ¿ya? Quiero que observen, muchachos, que hay un punto aquí. Bueno, ahí no se va a alcanzar a ver. Vamos a hacerlo así. Ese punto, fíjense, es un punto en común para la clase 1 y la clase 2. ¿Qué quiere decir? Que el límite superior de la clase 1 es el límite inferior de la clase 2. Ese valor se repite tanto para la clase 1 como para la clase 2. Entonces ahí, ¿verdad? Para que no se vayan a asustar. Ahora, la forma de hacer el gráfico, esa puede ser una alternativa, que los rectángulos queden uno pegado con el otro. Pero al final usted lo puede hacer de esta forma, que un rectángulo esté por acá. Fíjense, voy a usar 2 cuadritos y que otro esté por ahí y usted lo separa, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Este punto de acá va a ser este mismo de acá. ¿Ya? Solamente es una situación visual, ¿ya? No es que esté malo porque lo he separado, no, solamente es una situación visual y es, digamos, aquí ya queda a placer de quien está elaborando el gráfico, ¿ya? Si a usted no le gusta ver así las cosas, digamos, tan juntas, tan pegadas, ¿verdad? Ahí, pues en la elaboración, ¿verdad? Usted puede de repente, pues, separarlos un poquito y con eso pues no hay ningún problema, ¿ya? Entonces ahí ya queda a criterio de cada quien, chicos. Lo que sí les recomiendo es que cada gráfico lleve un colorcito diferente para que se vea más atractivo, ¿verdad? El gráfico. Eso sí lo pueden ustedes implementar. Bueno, el gráfico circular es un círculo dividido en sectores. Sectores circulares, ¿verdad? Aquí de repente le hace falta la palabrita sector circular. Vamos a ver si la podemos agregar acá. Sectores circulares, ¿verdad? Ok. Sectores circulares, miren. Entonces, ¿qué es un sector circular? Si ustedes se fijan, digamos, bueno, voy a hacer algo.
Vamos a hacer algo aquí, chicos. Déjenme ver. Vamos a dejarlo así. Ok. Bueno, ¿qué es un sector circular? Digamos que yo tengo un círculo. Vamos a hacerlo acá el círculo. Ok. Y yo empiezo, ¿verdad? Vamos a más o menos a decir que este es el centro del círculo. Digamos que ese es el centro. No sé si estoy bien ahí. No lo estoy haciendo con precisión porque estoy haciéndolo pues al poder de mis ojos. Entonces digamos que ese es el centro, ¿ok? Entonces de ese centro pues, yo puedo trazar, ¿verdad? Ciertos trazos. Así, ¿verdad? Entonces digamos que este de acá sería un sector. Este de acá sería, vamos a llamarlo sector 1. Que este de acá sea el sector 2. Y este de acá que sea el sector 3. Ya tengo tres sectores circulares. Ahora, los sectores circulares tienen un ángulo, jóvenes. Un ángulo acá, otro ángulo por acá. Y este otro tiene otro ángulo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esos ángulos, es como nosotros vamos a dibujar nuestro gráfico de pastel o gráfico circular. Ok, ¿qué cosas necesito? Bueno, si ustedes se fijan, ¿verdad? Estos son los porcentajes. Tenemos unos porcentajes asociados a cada sector. Es importante saberlo. Tenemos, ¿verdad? Sectores. Tenemos sectores. Y cada sector pues tiene un porcentaje asignado por acá. 60%, 29%, 6%, 5%. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos sectorcitos, ¿verdad? Se va a calcular con una fórmula. Eso lo vamos a ver más adelante también. Así que cuando estemos ya en la parte de realización de gráficos, ahí vamos a explicar todo, cómo elaborar este gráfico, ¿verdad? Por ahorita, pues lo que vamos a decir es que cada uno de los sectores, pues le va a corresponder cada una de las categorías o clases que vamos nosotros conformando. Entonces ahí vamos a colocar, pues, el nombre de la categoría o el nombre de la clase en cada uno de los sectores, ¿verdad? La cantidad de sectores, pues tal y como lo dice acá, ¿verdad? Debe ser igual al número de categorías o clases de la variable. Ellos deben ser mutuamente excluyentes. Nuevamente, pues ya saben que los datos no deben de repetirse. Si están en una clase, no deben aparecer en otra clase. Son mutuamente excluyentes. Ya lo hemos visto. Ok, el tamaño de cada sector circular es proporcional al total de la muestra. Lo vamos a ver en su respectivo momento también. Bueno, entonces ahí, ¿verdad? Más o menos, aquí está un poquito ya más grande la imagen para que puedan apreciar ustedes que pues cada sector, ¿verdad? Tiene por ahí una forma de trazarse y lo vamos a hacer en su respectivo momento. ¿Ok? Lo que vamos a necesitar, ¿verdad? Básicamente también son, por así decirlo, las frecuencias relativas. Aquí vamos a colocar frecuencias relativas, ¿verdad? Y esas frecuencias relativas nos van a dar un porcentaje ya de la clase que tenemos. Así que, muy bien. Ok, entonces, ¿qué cosas debemos de pues, manejar acá en una tabla de frecuencias? Ya sabemos, clase. La primera palabra clave aquí es clase. Es el conjunto de valores agrupados de la muestra de acuerdo a cierto criterio. Intervalo de clase. ¿Qué es un intervalo de clase? Es el intervalo que contiene la clase o la categoría. ¿Ya? Por esa razón, al inicio dijimos que las clases son, digamos, sinónimo de categorías y al mismo tiempo, pues estos son intervalos, ¿verdad? Ok, cada clase va a tener un límite superior y un límite inferior. Límite superior del intervalo de clases se denota por LS y límite inferior de cada clase se denota por LI. Eso lo vimos en la tabla cuando la teníamos. De igual forma ya la vamos a volver a proyectar. La amplitud, ¿verdad?, de la clase es el ancho del intervalo. También, ¿verdad? A la amplitud de la clase se le suele llamar anchura de clase y se denota por la letra C. Entonces, cuando nosotros veamos la letra C, nos están hablando de la anchura de la clase, ¿ya? Eso de repente, pues lo podemos poner acá. Anchura de clase. La anchura de clase será representado con la letra C, ¿verdad? Anchura de clase. Entonces ahí anoten ustedes, anchura de clase será C. Luego está la marca de clase, ¿verdad? La marca de clase
tiene por representación, ¿verdad? Una X, así, y una M abajo. Esto se lee X sub M, ¿verdad? De esa forma se lee esto, X sub M. Cuando usted vea una letra, ¿verdad? Cualquier letra, en este caso X, y aquí abajo haya un número, una letra, entonces aquí, ¿verdad? Vamos a decir X sub el número, X sub la letra que aparezca. De esa forma se lee. No vamos a decir X2, X3. Si aquí hubiese un 2, digamos, se puede permitir decir X2, pero el lenguaje, ¿verdad? De la nomenclatura es X sub 2. Así que, pues, no es nada tampoco que si lo decimos mal, va a estar malo, no. Tampoco nos vamos a ir al extremo, ¿verdad? Pero lo correcto sería X sub M. Ok, la marca de clase, como lo están viendo ahí, es el punto medio del intervalo de clase. ¿Ya? Es el punto medio, chicos. La marca de clase será el punto medio. Así que, pues, esto está interesante, ¿verdad? Si las clases de una distribución tienen el mismo ancho o amplitud, el intervalo de clase común, denominado intervalo de clase de la distribución, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver, si las clases de una distribución tienen el mismo ancho o amplitud, el intervalo de clase común, denominado intervalo de clase de la distribución. ¿Ok? Por lo tanto, dice la diferencia entre dos marcas de clase consecutivas es igual a la amplitud. Esa U no va aquí. Vamos a quitarla. Ok, esta U no va aquí, muchachos. Entonces ahí está, ¿verdad? Los conceptos entonces fundamentales que vamos a requerir nosotros para llevar a cabo nuestra tabla de frecuencias, chicos. Entonces vamos a ver. Vamos entonces a comenzar a ver cosas acá. Vamos a ver. Comenzamos con el rango. Rango, dice, calcular el valor del rango. Es lo primero que hay que hacer. Recorrido o amplitud de los datos con la siguiente fórmula. Rango entonces queda definido como el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces acá una observación. Observación. Ops, ¿verdad? Observación. Para calcular rango, el rango, debemos ordenar los datos, ¿verdad? Los datos de menor a mayor. ¿Ok? Sugerencia acá, ustedes pueden buscar, ¿verdad? Una alternativa con Excel, ¿verdad? Por lo general se hace con el késimo. Entonces yo sugiero que cuando hayan determinado de ver nuestros videos de nuestra clase, ustedes puedan ir, ¿verdad? Pues aquí en YouTube y pueden ustedes buscar ahí, ¿verdad? Cómo ordenar datos de menor a mayor. Para que el día del examen o ustedes en sus tareitas, ¿verdad? No les cueste estar ordenando los datos, porque a veces si lo hacemos de forma manual puede que nos equivoquemos en alguno de ellos y ahí ya sería un problema para nosotros, muchachos. Entonces ahí, ¿verdad? Yo les sugiero usen Excel, pero háganlo bien, ¿verdad? Y ténganlo listo y practiquen, no vaya a ser, perdón, que esperen hasta último momento para comenzar a practicar y luego se les olvide, ¿verdad? Entonces hay mucho cuidado. Bueno, entonces una sugerencia. Debemos de ordenarlos antes de calcular el rango. Bien, tenemos entonces la amplitud, que es el valor del rango, ¿verdad? Que es lo mismo. Tenemos el valor máximo menos el valor mínimo, nos dará toda la amplitud de los datos, ¿verdad? Luego tenemos el número de clases. Miren, número de clases. ¿Cómo voy a calcular el número de clases? ¿Ya? Me van a dar un conjunto de datos y yo debo de colocar todos estos datos en categorías. Pero yo debo estar seguro de, o saber al menos, cuántas categorías le voy a colocar a todo ese montón de datos. Entonces, para eso vamos a hacer un cálculo. El cálculo sería mediante la regla de Sturges, ¿verdad? Y no es otra cosa más que K, una fórmula, K, o sea, el número de clases la vamos a definir aquí en la clase como K, ¿verdad? K es el número de clases para nosotros. Y es la fórmula 1 más 3.32 logaritmo de base 10. Su calculadora trae dos logaritmos. Uno es ln y tiene que traer otro que es log. Este log es de base 10. En su calculadora es muy probable que no vea el 10. ¿Ya? Aquí solo nos están indicando, con esto nos están indicando que el 10 es, digamos, la base del logaritmo que se va a emplear para la fórmula. Entonces, en este caso, en su calculadora, usted de repente solo va a tener log. Entonces, usted va a tener que usar
esta tecla, log, en su calculadora. Ok, el valor de K es común, dice, redondearlo al entero más cercano. Por ejemplo, para n igual a 60, ¿verdad? Aquí el cálculo arrojó. Vamos a borrar esto. Aquí le falta un puntito a esto, chicos. Entonces, miren, cuando yo empleo la fórmula, ¿verdad? Empleo la fórmula. Cuando yo empleo la fórmula, si yo hago en mi calculadora 1 más 3.32 log de 60, ¿verdad? Ocurre que aquí da 6.86. Entonces, como aquí me está dando 6.86, ¿verdad? Este señor de acá pasa de 5. Entonces, prácticamente este se va a convertir en 7, por darles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que me están diciendo acá es que si se pasa de 5, es común redondear al entero más próximo. El entero más próximo a 6 es 7. Por esa razón se está redondeando. Ok, o se está utilizando, ¿verdad? 7 por ahí. Así que ahí, chicos, muy atentos, ¿verdad? Con eso ahí, ¿verdad? Para que no vayan a cometer errorcitos más adelante. Ok, lo que se busca en este paso es determinar la cantidad apropiada de clases en que se debe dividir el rango de datos R, ¿verdad? La regla de Sturges no es recomendable utilizarla de manera irrestricta porque proporciona valores de cap inapropiados en algunos casos. Bueno, significa de que un valor pequeño de K condensa excesivamente los datos, tal como dice ahí, perdiéndose información. Por otro lado, un valor grande de K no permite conocer el patrón de comportamiento de las observaciones. ¿Ya? Pues más adelante en el curso se calcula el tamaño de la muestra, de cuánto debe ser la muestra que yo debo de utilizar para que no ocurran este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante en el curso, cuando ya aprendamos a calcular, ¿verdad? El tamaño de la muestra y de esa forma, pues, sepamos bien cuántos datos debemos de tener para que no se distorsionen. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita, pues para efectos de la tabla de frecuencias, vamos a hacerlo con pequeños ejemplos que tenemos por acá. ¿Ok? Entonces yo espero que aquí haya quedado claro, ¿verdad? Cuál es la fórmula que vamos a manejar. Hay otra alternativa para calcular K. Lo voy a mostrar cuando ya estemos calculando el número de clases, que es una alternativa que tenemos también para calcular el número de clases, ¿verdad? Entonces ahí para que usted lo aprenda y de esa forma también le quede por ahí el conocimiento. Ok, muchachos. Fíjense, ok, ya vamos, creo que en este video solo voy a mostrar los conceptos fundamentales y en el próximo video vamos a comenzar a hacer los cálculos, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer sus anotaciones ahí por aparte. Ok, anchura de la clase. La anchura de la clase, ¿verdad? Es importante porque la anchura de la clase, vamos a escribir por aquí, en un ladito. Escriban acá lo siguiente. La anchura de la clase, ¿verdad? No es otra cosa, no es otra cosa más que la cantidad de datos que llevará cada clase, ¿ya? Cada clase. Eso significa la anchura de clase, chicos. Eso significa la anchura de clases. Es la cantidad, ¿verdad? De datos que le vamos a poder meter a nuestro, ¿verdad? A nuestra categoría o a nuestro intervalo, por así decirlo. Ok, ¿cómo se calcula entonces la anchura de la clase? Lo dijimos por allá hace un rato atrás que se llamaba C, ¿verdad? La anchura de la clase se calcula dividiendo rango entre el número de clases que aprendimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Por lo tanto, este K de acá lo vamos a necesitar justamente allí. Significa, chicos, que si yo me equivoco en el rango o en el número de clases, la anchura de la clase estará mal, estará mala, porque depende de esos dos. Entonces, por lo tanto, ahí mucho cuidado cuando la calculen, ¿verdad? Cuando la calculen. Debe tratarse que C, que es anchura, tenga el mismo número de posiciones decimales que poseen los datos. Cuidado ahí. Si los datos, todos los datos tienen, por ejemplo, 2.33, 4.25, 6.28, 4.33, 2.18,
4.17, por darles ejemplos. Todos estos datos, muchachos, tienen dos decimales, miren, dos decimales, ¿verdad? Nuestra anchura de clase debemos de dejarla con dos decimales también, así que ahí, pues, tomen nota, ¿verdad? Por esa razón nos están diciendo acá que debe tener el mismo número de posiciones decimales que poseen los datos originales. Así que ahí, pues solamente es una observación que nos están haciendo y que desde luego yo la voy a seguir y espero que ustedes también, ¿verdad? Entonces la idea es pues, hacer las cosas como nos dicen por acá. Ok, luego está la marca de clase. Fíjense, la marca de clase pues no es otra cosa más que el punto medio. Habíamos dicho por allá, ¿verdad? En una diapositiva anterior al inicio. La marca de clase es el punto medio de una clase y se calcula como límite inferior más límite superior entre 2. ¿Ya? Una fórmula sencillita de calcular. Y luego aparecen los límites reales de cada clase. Ok. ¿Cómo se calculan estos? Estos sí tienen un, digamos, un determinado procedimiento para ejecutarlo, pero es facilito, lo vamos a explicar ahorita, ¿ya? Antes de irnos a la práctica, ya para ir, pues, solventes a nuestro, ¿verdad? A nuestro, pues, ejercicio de tabla de frecuencias. Entonces, fíjense, digamos que yo tengo la clase 1 y la clase 2. Aquí está con sus límites inferiores y límites superiores cada una de ellas, ¿verdad? Entonces miren la que dice aquí la fórmula. La fórmula me dice, vamos a tomar el límite superior de la clase 2, límite inferior de la clase 2, estamos hablando de este, y le vamos a restar el límite superior de la clase 1, que sería este de acá. ¿Ok? Usémoslos en colores. Vamos a usar otro color acá para que sepamos. Este menos este y lo divido entre 2. ¿Ya? Es lo primero que debemos hacer. Entonces, veamos acá. Aquí unas ligeras observaciones nada más. ¿Ya? Dependiendo, dice acá, si este número es entero, estamos hablando de que si los límites o si los datos son enteros, aquí estamos hablando de los datos, ¿verdad? Porque recuerden que estos caballeros vienen de los datos, ¿ya? Todos los límites inferiores y los límites superiores de cada clase vienen de los datos que nos vayan a dar. Entonces, dependiendo de esto, dice acá, dependiendo si este número es entero o con decimales, haremos deducciones especiales. Deducciones especiales para este y para el límite superior vamos a hacer lo que son adiciones. Aquí nos dicen, miren, adiciones. Entonces, ¿cómo será eso? Es sencillo. Si son enteros, se deducen y adicionan décimas. Si tienen décimas, se deducen y adicionan centésimas. Si tienen centésimas, se deducen y adicionan milésimas. Bueno, siempre me gusta que los alumnos sean sinceros. A veces yo estoy en clase y les pregunto, ¿saben ustedes qué es una décima? ¿Saben qué es una centésima? ¿Saben qué es una milésima? Es cierto, estamos en nivel universitario, ¿verdad? Y pues a veces desconocemos cosas tan básicas como es. Pero bien, no está de más enseñar o recordar. Muchachos, si yo tengo, por ejemplo, digamos, un entero y este tiene decimales, 45, 6, 7, ¿ya? Entonces digamos que al primer decimal se le llama décima. Al segundo decimal se le llama centésima, al tercer decimal se le llama milésima y a este de acá se le llama 10 milésima. ¿Ya? En nuestro curso de estadística, por mucho, digamos, vamos a tener datos con 10 milésimas. Tal vez hayan probabilidades, cuando ya los cálculos de probabilidad se hacen un poquito más tediosos, aparecen, digamos, enteros con cifras decimales, con 5 o 6 cifras decimales por ahí. Pero digamos las más comunes son estas, décimas, centésimas, milésimas y 10 milésimas, ¿ok? Un ejemplo rapidito es, digamos que si los números son enteros, digamos que si yo hago la resta 56 menos 55, ¿verdad? Y lo divido entre 2, esto me va a dar un medio. Este un medio, redondeándolo, es 0.5. Entonces acá fíjense, si los números eran enteros, si estos caballeros eran enteros, entonces la regla dice, si este número es entero o con decimales haremos deducciones especiales. Pero digamos que en este caso caímos en el numeral 1. Si son enteros se deducen y adicionan décimas. Entonces, ¿cuáles décimas vamos a adicionar? Aquí miren, estas 0.5 décimas que me surgieron de la resta es lo que yo debo de deducirle y adicionarle a los límites inferiores y superiores de cada clase. Es todo lo que debemos hacer.
Ok, lo puedo hacer de forma individual, es decir, yo puedo ir, por así decirlo, restándole 0.5 a este y sumándole 0.5 a este, quitándole 0.5 a este y sumándole 0.5 a este. Lo mismo para todas las que van a ir apareciendo acá abajo en el problema. O hay otra forma que solamente es a la primera, por así decirlo, se le van a deducir y a esta se le van a aumentar. Luego lo que hacemos es que trasladamos este valor para acá y a este solo le voy deduciendo esta cantidad de 0.5 y lo voy pasando para acá. Se le deduce, se pasa para acá. Se le deduce, se pasa para acá. Se le deduce, se pasa para acá. ¿Ya? Un ejemplo, si tuviésemos todas las clases conformadas. De igual forma, lo vamos a explicar cuando ya estemos con el ejercicio práctico, pero solo se los estoy adelantando qué es lo que debemos de hacer. Entonces ahí, mucho cuidado, ¿verdad? Hay que fijarnos si los numeritos estos son enteros, tienen décimas o centésimas. Digamos que si el número, si tienen décimas, 0.2 y hay otro por acá, 0.3, ¿verdad? 0.4, 0.5, por dar un ejemplo. Y yo hago la resta 0.4 menos 0.3 y lo divido entre 2, ¿verdad? Vamos a ver cuánto nos da esto. Ya que me puse a hacer esto, pues lo voy a hacer ahorita, solo para explicarles. 0.4 menos 0.3 y lo divido entre 2. Aquí ya me da a mí esto 0.05. Miren, este caballero ya tiene centésimas. Entonces por eso decía acá, si los números tenían décimas, como en estos casos de acá, se deducen y adicionan centésimas. ¿Por qué? Porque lo que ahora le vamos a quitar a cada dato es 0.05. Es decir, le vamos a quitar esas 5 centésimas, tanto a este se las vamos a quitar como a este se las vamos a sumar. Y lo mismo ocurriría con el caso 3. Si en caso que los datos originales tengan centésimas, cuando hagamos la operación nos van a dar milésimas. Entonces vamos a deducir y adicionar milésimas. Entonces ahí espero que haya quedado claro. Bien, entonces ya estamos casi listos, ¿verdad? Para ir a nuestro ejercicio. Este va a ser el ejercicio que vamos a realizar en el próximo video, pero antes vamos a terminar acá. Y bueno, dice construir la tabla de distribución de frecuencias considerando el valor mínimo como el límite inferior de la primera clase a distribución de la primera clase a distribución de frecuencias. Ok, significa de que ¿se acuerdan que el rango, ¿verdad? El rango tenía un valor mínimo y tenía un valor, perdón, era valor máximo, ¿verdad? Valor máximo menos valor mínimo. ¿Ok? Este valor mínimo es el que vamos a tener en la primera clase. Y el valor máximo estará en la última clase. ¿Y las clases cuáles serían? Pues las clases serían estas de acá. Vamos a usar un colorcito rápido. Sería la primera clase, ¿verdad? Hacemos otro color. Vamos a hacer otro color. Segunda clase. Hacemos otro. Solamente para irlas identificando, ¿verdad? Tantos colores que hay aquí, chicos. Bueno, no tengo muchos, pero sí los necesarios para que se vean las diferencias, ¿ok? Esta sería la clase 4, ¿verdad? Y uno más. Con esto nos vamos, ¿ok? Ahí está. Ok, aquí me dicen, chicos, me dicen lo siguiente. A este límite inferior se le debe agregar el valor de C, ¿verdad? Ok, al límite inferior, dice ahí, se le debe agregar la anchura. Si la anchura, por ejemplo, si yo estoy en 50, chicos, y yo sé que la anchura es 7, entonces, ¿verdad? A ese primer valorcito en la tabla de frecuencias, ¿verdad? O al dato mínimo de los datos, yo debo de sumarle la anchura. Quiere decir que yo debo de llegar a 51, 52, 53, 54, 55, 56. ¿Por qué? Porque fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí yo tengo los 7 datos que va a necesitar mi clase. Entonces, a partir del primer valor o el valor mínimo, por eso vamos a tener ordenados los datos, a partir del digamos, primer valor, yo deberé irle sumando, ¿verdad? La anchura a cada uno de esos valores. ¿Ok? Así que de esa forma funciona. Lo vamos a ver también ya cuando estemos en la práctica, así que ustedes tranquilos ahorita, ¿verdad? Ok, ¿qué más? ¿Qué más podemos mencionar acá? Pues hay muchas cosas que mencionar. También nos dicen acá, ¿verdad? Tenga presente que la interpretación de las clases es cerrada a la izquierda y abierta a la derecha. Bueno,
Vamos a ver por aquí. Hay una observación más importante que me interesa, es esta de acá. Vamos a ver, es cerrada a la izquierda. Esto de repente puede ser que la última clase tenga un dato más grande, un dato de más, o un dato más que las clases anteriores. ¿Ya? Eso puede llegar a ocurrir en el problema. Ok. Y la observación más importante acá, bueno, todas son importantes, pero esta me parece está muy interesante. El límite superior, fíjense aquí, chicos. El límite superior de la primera clase es el límite inferior de la siguiente. Quiero que se fijen que tanto la clase 1 y la clase 2 tienen algo en común. Un punto acá, miren. Lo mismo con esta otra. Lo mismo esta otra. Lo mismo esta otra. Entonces, si usted separa, ¿verdad? Los rectángulos. Vamos a usar vamos a usar uno que tenga. Aquí lo vamos a hacer. Que tenga, digamos, tres renglones en espacio. Sean similares ellos, ¿ok? Digamos que si aquí estoy de 50 punto, bueno, no voy a usar puntos ahorita. Solo sé que este es un límite real inferior y este es un límite real superior. Este límite real superior se va a repetir en esta posición de acá. Límite real superior se va a volver a repetir ahí, ¿verdad? Así que no tenga miedo. Ya le dije yo que este espacio es únicamente para, pues, gustos visuales de cada quien. Entonces, muchachos, estos son, digamos, los conceptos primarios que yo debo de tener para poder realizar el estudio o, ¿verdad?, completar nuestra tabla de frecuencias, que sería eso de ahí. Esto lo vamos a ver en el próximo video. Así que gracias por haber estado. Entonces acompáñenme en el otro video donde vamos a estar elaborando, pues, la tabla de frecuencias de principio a fin, para que ustedes puedan, ¿verdad?, ver cómo se organizan los datos, cómo los vamos a ir colocando y hasta llenar la tabla, y esperemos que en ese próximo video podamos realizar los gráficos. Si no, lo dejaremos para un tercer video para que quede todo bien dividido y de esa forma ustedes puedan, ¿verdad?, pues llevarse la información detallada de cada uno de los procedimientos. Bueno, gracias por haber estado hasta el final. Pablo Manzanares quienes habla. Gracias por, pues, su tiempo y haber venido aquí al canal a ver este video. Si no se han suscrito, pues suscríbanse, ya que de esa forma me estarían apoyando y, como les dije al inicio, con eso nos motivan a seguir subiendo contenido aquí al curso. Muchachos, cuídense, Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video. Con permiso a todos, Dios les bendiga.